el Señor les bendiga a todos, hermanos. Gracias por vuestro cariño, amor, entrega y gracias por aceptar bien las imposiciones de Dios. Eso habla bien de vuestra fe y eso habla bien y engrandece la soberanía y providencia de Dios. Así que gloria al Señor. Permítame orar. Sin mucho preámbulo, vamos a ir a la palabra. Espero poder transmitir quizás en otro momento mi gratitud y la de mi familia también con todos vosotros. Pero con el respeto debido a las emociones, vamos a dejarlas a un lado y queremos ir a centrarnos en lo que realmente edifica nuestra alma, y es su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias porque en todo podemos ver que tú controlas, tú decides, tú apuntas, tú alientas, y aunque en nuestro pecado, Señor, esto no siempre se ve reflejado, entendemos, Señor, conforme a tu palabra, que aún tú usas nuestro pecado para glorificar tu nombre sin ser culpable de nuestro pecado, Señor. Y te agradecemos por eso. Nuestro deseo, Señor, es que tu obra siga avanzando, siga madurando, siga depurando, siga puliéndose aquí por medio de esta iglesia, por medio de otras iglesias que Chile necesita, Señor. Levanta iglesias, Señor, que como dice tu palabra, después de haber sido expuestas contundentemente, abundantemente a ella, sean enteramente preparadas para toda buena obra, pero que dichas buenas obras sean motivadas por la correcta verdad, por la correcta idea. Sin duda, Señor, que tú estás trabajando en esta iglesia. Complétale, Señor. Suple en todo, Señor. Limpia, Señor. Siga puliendo. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En los años 1800 hubo un joven predicador, hoy un gran misionero conocido. Todos aquellos que estudian de cierta manera la misionología bíblica, es decir, bíblica manera de hacer misiones, en algún punto se encuentran con este gran misionero, Adoniram Judson. Realmente fue un gran predicador, un puritano de Estados Unidos, que dejó todas las comodidades que ya ofrecían en aquellos años Estados Unidos, aunque no era la potencia que sabemos hoy, pero realmente dejó el mundo incluso occidental y se fue a lo que hoy conocemos como Myanmar o Birmania, este país que está en la frontera de China. Tuve el gozo de poder estar ahí, aunque realmente es un país muy difícil. Un país con esta mezcla también, porque colinda con lo que acabamos de ver con el Tíbet, el tibetanismo, el budismo tribal, es decir, no ni siquiera es un puritanismo en el budismo, sino que mezclan con todos los ancestros y todas las creencias culturales de esa época. Y Adoniram Judson llegó a esta tierra básicamente con la finalidad propiamente tal como es correcto de predicar el Evangelio del Señor. Ahora, Adoniram Judson, por supuesto, como puede ser posible, yo imagino, esta es una especulación, va con toda la mentalidad de tener éxito ministerial, de poder predicar el Evangelio. Y por supuesto, nadie emprende un viaje sin la finalidad, sin el deseo de que hayan vidas convertidas. Sin embargo, sabemos que Adoniram Judson pasó predicando el Evangelio 6 años hasta ver el primer pequeño mísero brote de fruto espiritual. Un jovencito birmanés que creyó en el Evangelio. Antes de eso, él pasó, escuche bien, 6 años de su vida sin ver ningún fruto espiritual. No solo esto, permítame darte algunos detalles. Adoniram Judson fue a predicar en un país donde se mantuvo y cayó preso. ¿Por qué? Porque era un país sin una libertad cristiana, sin la libertad de poder predicar, de modo que Adoniram Judson durante estos 6 años cayó preso, alto costo. No solo esto, Adoniram Judson vio enfermar a su mujer durante estos 6 años donde predicaba y no veía nada. Hermano, estoy hablando de 6 años, no 6 meses. Año 1, fruto 0. Yo me imagino sus reportes con los hermanos. Y Adoniram, ¿cuántos se han convertido? Bueno, año 1, nada. Adoniram, ¿cómo va en el año 2, verdad? Adoniram, ¿cómo va? Bueno, todavía no, pero ha enfermado mi esposa. Adoniram, año 3, ¿cuántos convertidos hay en Birmania? ¿Estás predicando la palabra? Sí, cada semana preparo mi sermón, predico cada vez que puedo, pero todavía no hay fruto. Queridos hermanos, año 3, debo dar la noticia de que tristemente mi esposa no solo ha enfermado, sino que ha muerto en el campo misionero.
Pero hermanos, voy a seguir predicando en Birmania. Año 4, no solo su esposa ha muerto, sus hijos han enfermado, de lo mismo que tenía su esposa y uno ya ha fallecido. Adoniram, además estás preso. Creo que Adoniram es tiempo de, mira, parece que el Señor no quiere tu vida acá, devuélvete. Adoniram realmente ha fracasado. Año 5, esposa muerta, hijos muertos, tú preso, Adoniram, devuélvete. Pero Adoniram Hudson tenía los ojos puestos en Cristo, en autor y consumador de la fe, de modo que su ministerio no se dedicaba a convertir gente porque la salvación es del Señor, eso hemos cantado. Él quiso ser fiel a su llamado, fiel a lo que tenía que hacer, fiel a lo que a Él le compete hacer, porque los frutos, mi querido hermano, no son nuestros, son de Dios. Él da todo. Él es el Señor soberano de todo, de modo que realmente nuestro ministerio ha de dedicarse a lo que tiene que dedicarse y no a buscar un fruto visual o algo que podamos poner en el reporte misionero, algo que dé exitismo, que dé un gozo superficial por las buenas noticias. Y nuestro gozo es el Señor, nuestro gozo es la cruz y no el exitismo mundano. De modo que el ejemplo de Adoniram Hudson también nos recuerda que hemos de definir el éxito ministerial no por apariencias como lo hace el mundo, no por meros resultados. Si Adoniram Hudson midiera su ministerio básicamente por los resultados, él es un fracaso total, digno de ser ocultado y no estudiado. 6 años sin frutos espirituales, esposa muerta, hijos muertos, él preso, perdiendo el tiempo. Sin embargo, la Escritura nos presenta que el éxito ministerial no está como el mundo lo ve, no está en los números, no está en las ganancias, ni siquiera está en la cantidad de almas convertidas. Otra vez, eso pertenece al Señor. El éxito ministerial, por tanto, hemos de medirlo a la luz de las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es un ministerio fiel? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo lo cataloga? Que a quién la palabra, en otras palabras, Dios mismo dice, este es un ministerio fiel. ¿Y por qué queremos compartir todo esto, mis hermanos? Porque mi deseo es animaros a que seáis fieles a Dios. Porque este es el éxito ministerial, ser fieles al Señor, ser fieles a lo que el Señor llama, que es incluso fidelidad. Y es por eso que quiero que me acompañéis a la carta de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, vamos a estar centrándonos en el capítulo 2. Vamos a estar examinando los primeros 4 versículos y mientras abre la palabra ahí, quiero hacer un salto de la carta a Tito, esta bomba atómica que decía yo. Realmente carta de Tito es como un boletín de guerra, algo que en pocas palabras Pablo le está diciendo a Tito que tiene que hacer, entonces es una bomba. Pero ahora Pablo le está escribiendo a los hermanos en Tesalónica, a esta iglesia que fue plantada después de la iglesia de Filipos, como narra Hechos capítulo 16, y que realmente son la iglesia ejemplar. Si hay una iglesia que tiene carta personal, digamos, en el Nuevo Testamento a la que quisiéramos imitar, es esta, la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Efeso era muy buena, la iglesia de Corintios era muy mala, la iglesia de Filipos era muy cercana a Pablo, la iglesia de Tesalónica era una iglesia fiel, era una iglesia ejemplar. Y es por eso que vamos a ver en ella cómo Pablo está realmente hablándole a sus hermanos y recordando cómo había sido el ministerio que él mismo tuvo entre ellos y cuáles habían sido los frutos a los que el Señor cataloga como ejemplares. Así que permítame leer Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Está atento ahí? Necesito que vayamos rápido juntos a comprender lo que Pablo está hablando. Y como le decía antes de leer aquí en el contexto,
Pablo está escribiendo a una iglesia fiel, una iglesia ejemplar, que había sido plantada después de la iglesia en Filipo. Entonces la situación es la siguiente, como lo narra Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 17, puedes verlo ahí en tu casa. Pablo planta la iglesia en Filipo, pero resulta que tiene que salir arrancando por la persecución. Muchos maespillos, como me gusta decir a mí, realmente estaban difamando a Pablo, que estaba hablando contra el gobierno del César, del Imperio Romano, de modo que Pablo tiene que refugiarse en la casa de un hermano llamado Jasón, un nuevo convertido, como nos narra Hechos, y tuvo que salir algo así como de noche, y posteriormente sacaron a Silas, como nos narra Tesalónica capítulo 1, versículo 1, Silvano y Timoteo. Silas es Silvano, misma persona. Entonces salieron de noche y tuvieron que llegar, y llegaron a la ciudad de Tesalónica, donde pasaron con ellos aproximadamente un año. No le fue muy bien, persecución nuevamente llegó a él. Pablo, como recuerda usted, estuvo preso en Filipo, ¿se acuerda usted? Que de hecho le comparte a todo el pretorio, como habían sabido, le comparte al carcelero, y luego se formó la iglesia hablando con la vendedora de púrpura, Lidia. Toda esta situación de Pablo iba de persecución en persecución. Llega a Tesalónica, sin embargo, pese a que tenía las mismas circunstancias, él catalogó su ministerio exitoso. Se plantó una iglesia, por lo demás, ejemplar en Tesalónica. ¿Cómo podemos saber esto? Porque Pablo está escribiendo a la iglesia en Tesalónica 1 año y medio aproximadamente después. Pablo tenía preocupación por sus hermanos, de modo que otra vez manda a Timoteo a Tesalónica. Ve a ver cómo está aquella iglesia a la que plantamos. Dinos, ¿qué pasó? Ve a ver. Y Timoteo vuelve con buenas noticias. La iglesia sigue viva. Y no solo eso, está madurando. Timoteo trajo a Pablo tan buenas noticias que Pablo dedica, o lo que tenemos hoy, el primer capítulo, simplemente agradeciendo. Fíjese usted en el primer capítulo. Pablo está agradeciendo, y su gratitud no eran por cosas superficiales. Pablo está agradeciendo, como puede ver usted en el versículo 3 del capítulo 1, en primer lugar por los frutos espirituales en la vida de los tesalonicenses. Fíjese usted, Pablo está agradeciendo por el amor que ellos tenían, por la constancia que ellos tenían, por la esperanza que ellos tenían, versículo 3. Amor por las cosas del Señor, constancia en las cosas del Señor, esperanza en nuestro Señor Jesucristo, de modo que ellos estaban esperando. Por eso que esta carta en el capítulo 4, capítulo 5 está hablando incluso de la esperanza venidera. Cristo vuelve. Y Pablo está exaltando esto. De hecho, lo recuerda más adelante. Entonces, ellos tenían verdaderos frutos espirituales. Ellos tenían las marcas que señala Gálatas capítulo 5, amor, alegría, paz, paciencia, bondad, benignidad. Todo esto motivado por el Señor Jesucristo. No solo esto, Pablo agradece la vida de los tesalonicenses, como vemos en el versículo 4, versículo 5, básicamente porque ellos tenían una comprobada vida transformada. Realmente Pablo tenía certeza de que el evangelio había llegado con poder a ellos, no solo con palabras vanas, de modo que ellos tenían realmente frutos constantes, frutos tangibles, frutos verdaderos de una vida transformada por el evangelio. No solo eran correctos sabedores de doctrina, sino que realmente su vida estaba siendo amoldeada, y esto lo podemos ver porque Pablo tiene esa certidumbre, pero también, como vemos en los versículos 6 y 7, Pablo está agradeciendo porque los tesalonicenses tenían realmente un testimonio bíblico ejemplar. Ellos habían sido realmente imitadores de Pablo, estaban comportándose en el ejemplo apostólico, de tal manera que su ejemplo había sido salido de Tesalónica y había llegado a toda la región llamada Macedonia. Versículo 7, como ustedes pueden ver, el evangelio, a causa del buen testimonio de los de Tesalónica, no solo se mantuvo en Tesalónica, fue a Macedonia, que es la región completa. Fue a Acaya, que es la región de al lado. Se da cuenta usted, ellos tenían un testimonio bíblico ejemplar. Esto es absolutamente imperante, mi querido hermano. Pensaba esto mientras estoy con gente no cristiana. No sé si usted conoce esto, gente no cristiana que habla bien de nuestra fe, pero no es cristiana. Hay algo que les presiona ahí. Ellos creen y ven que hay cristianos coherentes, de modo que ni siquiera se atreven a hablar mal del evangelio. Esto es como dice Tito capítulo 2. Hemos de orar para que el Señor y la predicación correcta llegue a sus vidas. Alguien tiene que ir y meter el gol. Estamos exponiendo el buen testimonio, pero hay que predicar también, eso es lo necesario. Pero el testimonio es absolutamente imperante.
Pablo está agradeciendo porque los de Tesalónica estaban haciendo esto, tenían un testimonio bíblico ejemplar. No solo esto, sino que además, como usted puede ver, versículos 8 y 9, tenían una verdadera vocación por la predicación del Evangelio. Ellos habían partido, desde ellos era genuino, desde ellos y habían salido a divulgar, fíjese usted la palabra que usa, a divulgar, versículo 8, la palabra del Señor, no solo en Macedonia. ¿Qué estaban haciendo estos hermanos? No solo guardaban un buen testimonio, sino que estaban predicando la palabra. Pablo está agradeciendo por esto. Estos hermanos eran fieles predicadores de la palabra, tenían una vocación por evangelizar, por predicar. Y también no solo predicar a los que no creían, sino predicar a los que ya creían para que creyeran más, para que fueran más santificados. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y no solo esto, Pablo agradece en el versículo 10 porque, como mencioné al principio, ellos vivían tan conscientes de que eran cristianos que aún en el primer siglo ellos estaban esperando, tenían una esperanza verdadera en Cristo. Y esa esperanza verdadera no era solo que Él murió por los pecados, sino que volverá por su iglesia. Eso es lo que tenían ellos en la mente, de modo que vivían, como decía Lutero, como decían otros reformadores, como hemos de decir nosotros, como que si Cristo viene hoy, ¿qué haríamos? Guardando el testimonio, predicando el Evangelio, abundando en frutos espirituales, para que todo el mundo pudiera tener certeza verdadera de que el Evangelio tenía poder. Por esto está agradeciendo Pablo. ¿Se da cuenta usted? Versículo 3, frutos espirituales, versículos 4 y 5, por la certeza que tenía del poder del Evangelio, porque había transformado la vida de los tesalonicenses. Versículos 6 y 7, por el testimonio bíblico ejemplar de los de tesalonicenses. Versículos 8 y 9, por la vocación que los de tesalonicenses tenían por predicar el Evangelio. Versículo 10, porque los de Tesalónica esperaban el regreso de Cristo. Ahora, si usted se fija en toda esta gratitud, ya podemos ver cómo se mide un ministerio exitoso, por la gratitud apostólica. ¿Dónde está aquí? Gracias a Dios que hoy cantan mejor. Suena bien la alabanza. No, por supuesto queremos eso, ¿verdad? Pero el éxito ministerial no se mide por tanto si la alabanza tiene trompetas o no. El éxito ministerial no se mide si el local de la iglesia es más grande o no. El éxito ministerial no se mide si hay más aquí reunidos. El éxito ministerial, por tanto, no se mide si vuestro canal de YouTube tiene más o menos seguidores. Esas son todas cosas vacías, vanas, y por lo demás paganas, que aquellos que están examinando el ministerio de esta manera no delatan más que su corazón superficial, vano y pasajero, que quiere básicamente engrandecer el orgullo de su propio ombligo y no a Dios. ¿Cómo es entonces un ministerio exitoso? Fijémonos como dice Pablo que fue a ellos. Quiero que veamos en estos 4 versículos que acabo de compartir con vosotros, mi querido hermano, 4 áreas, 4 cosas, si queremos llamarlos, 4 áreas a las que se dedica un ministerio fiel, a las que se dedica un ministerio exitoso, porque otra vez, como he dicho, el éxito ministerial no va en los números, no va en lo que mide el hombre, sino va en fidelidad a Dios. ¿Cuándo decimos que hay un ministerio exitoso? Cuando es fiel a Dios, cuando cumple lo que Dios dice que hay que hacer. De modo que si queremos ser una iglesia exitosa, vamos a querer ser una iglesia fiel, porque el éxito que queremos tener es el de Dios, no el del mundo. De modo que vamos a medir aquí 4 áreas, vamos a ver 4 cosas a las que se dedica un ministerio fiel. Y la primera cosa que se dedica un ministerio fiel podemos verla en el versículo 1. El versículo 1 nos muestra que un ministerio fiel se dedica al servicio útil y no vano. Se dedica a servir, pero de manera útil y no de manera vana, no de manera superficial, como hemos dicho. Fijémonos, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pablo está diciendo, mis queridos hermanos, después de toda esta gratitud que tengo, todo el capítulo 1 para nosotros, vosotros tenéis evidencia de que yo no fui a vosotros a comer chip-pop. Me encantan los chip-pop, pero no fue a eso Pablo. No fue a ellos simplemente a cantar un par de cancioncitas. No fue a ellos simplemente a celebrar par de bodas. Nada contra las bodas, comprenderéis. No fue vana, no fue superficial. Lo que está diciendo aquí es que fue útil. La palabra vana aquí realmente, que es como lo está catalogando la visita, por lo tanto nos resulta una palabra central. Realmente estaba queriendo decir, no fue vacía, tuvo contenido. No fue sin propósito, tuvo un propósito. No fue hueca, tuvo contundencia, tuvo realmente sustancia. Pablo no fue a perder el billete de avión. Pablo no fue simplemente a celebrar. Pablo realmente, que por lo demás no había avión, como comprenderéis,
Pablo fue a ellos con un propósito concreto. Su visita se dedicó a hacer cosas útiles. Y esto es lo que tenemos que tener realmente en mente, porque Pablo está diciendo que su ministerio tuvo un valor espiritual, produjo vida en el Señor, produjo transformación, había edificado la iglesia, había sido de tal manera que el resultado fue que los de Tesalónica estaban predicando en Macedonia y Acaya. Eso es como su testimonio no solo llegó a Talagante, sino que todo Santiago, y no solo esto, llegó hasta Concepción y más. Esas son las medidas que está diciendo Pablo, solo por la predicación que él había tenido con ellos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos saber que hay una visita no vana? Porque se dedica a lo que hay que dedicarse. ¿Y qué es esto, mi querido hermano? ¿Qué hizo Pablo con los de Tesalónica? Cuando decimos, vale, sabemos, bien, pastor, estoy entendiendo, un ministerio útil. Pero cuando decimos que un ministerio útil, una visita útil, te voy a decir cuando se dedica a predicar la palabra. Ni siquiera se dedica a enseñarles cómo tienen que hacer buenas obras. Y por favor entiéndeme esto, ¿de dónde estoy sacando esto? Fijémonos, versículos anteriores. ¿Qué es lo que estuvo haciendo Pablo? Pablo, versículo 5, llegó a ellos no solo con palabras solamente, sino con poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, lo que está diciendo ahí. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, versículo 6. ¿Y cómo llegaron a ser imitadores de ellos? Cuando habían recibido la palabra. Recibido la palabra, ¿se da cuenta usted, versículo 6? ¿Cómo la habían recibido? Incluso en medio de gran tribulación. No tenían excusas. ¿Qué tenían que hacer los oyentes, los de Tesalónica? ¿Por qué llegaron a ser ejemplares? Porque recibían la palabra del Señor. Palabra que por lo demás Pablo, Silvano, Timoteo estaban predicando a tiempo y fuera de tiempo. Estas son las exhortaciones constantes de Pablo. Dedícate a la palabra, Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, redarguye, etcétera, corrige. A esto ha de dedicarse el pastorado, a esto ha de dedicarse el liderazgo. ¿Se acuerda usted? Tito capítulo 1, versículo de 5 al 9. El último de los requisitos no negociables es que tiene que dedicarse a estudiar la palabra, retenedor de la palabra fiel también, para poder ¿qué? Exhortar a otros con toda autoridad. Tito 2:15, que nadie te dé la vuelta, que nadie catafreneo, que nadie te saque de ese ministerio, porque ese es el ministerio útil. ¿Qué tiene que hacer el liderazgo de una iglesia? Exponer la palabra del Señor. Pero ¿qué tiene que hacer una iglesia fiel? Recibir la palabra del Señor. Todo aquel que se queja de esto no está siendo fiel. Y lo decimos sin temor, lo decimos sin lugar a dudas. ¿Todavía hay dudas? Bien, permítame dejarte el sándwich completo. Te di la parte de atrás del pan, la carne que nos estamos viendo en los primeros 4 versículos. Déjame cerrar el sándwich. Mira lo que dice más adelante Pablo en este mismo capítulo 2, versículo 13. Versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, mismo contexto, ¿se da cuenta usted? De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué ha de actuar en los creyentes? La palabra del Señor. Para que la palabra del Señor actúe, hemos de recibirla. Y en este versículo 13 simplemente tenemos por lo menos 3 maneras concretas de cómo hemos de recibir la palabra del Señor. La palabra del Señor debe ser recibida con reverencia, eso es lo que dice la parte A de este versículo. La palabra del Señor debe ser recibida como divina, es palabra de Dios, no de hombres. La palabra del Señor debe actuar con poder en tu vida. ¿Te das cuenta tú? Pablo agradece 1 año y medio después todos estos frutos espirituales en la vida de los tesalonicenses, porque se dedicó a hacer lo que tenía que hacer, a un servicio útil y no vano. ¿Y qué era predicar la palabra. Hermanos queridos, esto hemos de dedicarnos. Muchos buscan lo externo, lo que levanta humo, diríamos en Chile. Y por supuesto, esto tiene su lugar. No queremos decir que esto es incorrecto. No, pero queremos que sea correcto. Porque te voy a decir algo, una de las cosas que pasa mucho en Chile, y estoy hablando con propiedad, quiero ser, hermanos, humildes, pero no falso humilde con vosotros. No sé si alguno de vosotros ha ido a más iglesias a predicar y conocer la parte interna que yo aquí. No estoy diciendo que soy el que más lo sabe, pero estoy hablando con mucha propiedad, de modo que podría mencionar iglesias de Arica a Punta Arenas que se dedican a levantar humo, que se dedican simplemente a entusiasmar a la gente, de modo que son muy atrayentes, pero no tienen sustancia alguna, porque la palabra de Dios no habita en sus pasillos. De modo que es muy fácil entusiasmar, pero muy fácil decepcionar, ¿verdad?
Hermanos, no tenemos autoridad alguna para hacerle daño a la gente que está buscando a Dios. Y no quieres hacer eso, no levantes humo, predica la palabra. Dedícate a ser fiel al Señor. Haz un ministerio útil. Hermano, otra vez, todo tiene su lugar. Eso es lo que nos dice también Tito. Fijémonos, Tito capítulo 2, versículo 10. Después de los compromisos de todo siervo del Señor, del 1 al 4. Después de los requisitos no negociables del ministerio pastoral, versículos del 5 al 9. Después de cómo tenemos que confrontar a los falsos maestros, versículos del 10 en adelante. Después de cómo tiene que comportarse una iglesia fiel, del capítulo 2 en adelante. Realmente, fíjate lo que dice el versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles, curiosa palabra, en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. ¿Qué está diciendo aquí? El versículo anterior lo está dejando claro. Pablo le está diciendo a Tito que tiene que enseñar a la iglesia incluso cómo comportarse fuera de la iglesia, por supuesto, para que puedan mostrar el evangelio. Pero ¿cómo se muestra el evangelio? No solo con adornos, sino que puedan mostrar con adornos la fidelidad de ellos ¿a qué? A la palabra. Versículo 1 del capítulo 2 de Tito. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A eso debe dedicarse la iglesia. Todo lo demás es válido, mi querido hermano, pero son adornos. Piense usted en una boda. Espero que no lo tenga muy lejano. ¿Qué es lo importante? ¿Las flores? ¿La comida? ¿El detallito? ¿El caballo? Lo que fuese. No, todo eso es válido. Todo eso son los adornos. Todo eso vale, lo hace amistoso. Bien, perfecto. Pero ¿qué es lo que importa? ¿Se puede tener una boda sin novio? Es ridículo, ¿verdad? No puedes tener un ministerio sin la palabra. Y hay algunos que lo pretenden hacer. Es ridículo. Dan pena, dañan a la gente. Hermanos, estamos tratando con almas. Estamos tratando con personas que invierten su tiempo. Estamos tratando con gente. Estamos tratando de infierno y cielo. Déjenlo hueco, dejémoslo vacío, dejémoslo emocional, dejémoslo superficial. Hermano, un ministerio fiel se encarga de eso, de ser fiel a la palabra. Y lo demás, la dimensión de nuestro ministerio, si le predicamos a 5, a 20, a 50, a 100, a 300, se encarga Dios. Dios es el que trae a los que han de ser salvos. Hechos, Dios salva. Hechos, ¿qué hacemos nosotros? Somos fieles, ¿a qué? A predicar. Lo demás está bonito, adorna, pero hay gente que simplemente adorna y no tiene sustancia. Esto no debe ser así. Hermano, si los adornos llegan, perfecto, pero que sea después o motivados por un correcto ministerio. Un ministerio útil proclama la verdad con claridad. Dediquémonos a pulir para que nuestros sermones sean más claros, sean más profundos, sean más contundentes. Un ministerio útil apunta a conversiones reales, no simplemente emocionales, no simplemente gente que se vaya a dar un chapuzón el día domingo y le pongamos un artículo definido de cristiano, bautismo. No, hermano, un ministerio fiel busca madurez espiritual en el creyente, no solo que vengas el domingo y ofrendes. Un ministerio fiel produce fruto permanente, como los primeros 10 versículos del capítulo 1. ¿Se da cuenta usted? Hermano, un ministerio fiel se dedica a lo que tiene que dedicarse. Esto es lo que decía el profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, ahí podemos ver, estoy parafraseando, que Dios promete que su palabra no vuelve vacía. De modo que el poder está en la palabra, no en el que habla la palabra. El poder está en el mensaje y no en el mensajero. El poder está en el contenido y no en la forma, aunque la forma también la dictamina el Señor. Primera de Tito, capítulo 1, perdón. ¿Se da cuenta usted? ¿A qué se ha de dedicar en primera instancia? A ser fiel, a un ministerio útil, a un ministerio con sustancia, no a un ministerio hueco. Hermano, mira, te lo pongo así para ser claro. Supón nos dedicamos a hacer actos caritativos, a dar alimento a los pobres, a organizar campeonatos de lo que fuese, a hacer lo que sea de manera, mira, todo esto está bien, esto es correcto. Pero si esto no es respaldado con la Escritura, de modo con suficientes maestros, con suficientes hermanos entre la congregación, que tengan suficiente capacidad de levantarse contra toda altivez que se levante contra el conocimiento del Señor, para responder de manera contundente, vamos a tener un problema gordo. Te voy a decir qué. Iglesia querida, ¿qué pasa si el Señor contesta vuestras oraciones y el próximo domingo tenéis congregándose 50 personas más? ¿Qué hacemos? ¿Quién las atiende? Si ese es el punto. ¿Quién las disipula? ¿Quién las exhorta? ¿Quién les predica?
Muchos de vosotros, por la gracia del Señor, estáis madurando, pero tenéis que seguir en ese camino. Muchos de vosotros, tristemente, no estáis creciendo, mi querido hermano. Muchos de vosotros seguís en el mismo sitio. Muchos de vosotros le preguntan, ¿qué propiciación? Se dan 40 vueltas en el aire y no saben responder. Muchos de vosotros no oléis la palabra de Dios. Si queremos ser una iglesia fiel, mi querido hermano, una iglesia exitosa, y te vas a dar cuenta a lo largo de todo este sermón, como a lo largo de toda la Escritura, se dedica primero al contenido. Hermano, escuchad, la clave está en la palabra. La clave está en la Escritura. Eso nos va a traer sabiduría. Hermano, ¿puede haber conocimiento sin sabiduría? Es verdad. Pero no puede haber sabiduría sin conocimiento. De modo que, dependiendo del Señor, con un corazón reverente, hemos de dedicarnos a la palabra. Hemos de dedicarnos a lo útil, a lo central, al contenido. Todo lo demás el Señor lo irá añadiendo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y todo lo demás? ¿Dónde está el reino de Dios y su justicia? En la revelación personal, en la lectura y oración del pastor. No, en la palabra. Dediquémonos a lo útil. Primera de Corintios 3, 6, 7. Yo hablé, Apolo regó. ¿Conoce usted este pasaje? ¿Quién lo dio el crecimiento? Dios. Dios da el crecimiento, por supuesto que sí. Pero Pablo y Apolo estaban regando. ¿Cómo riegas? Sí, la palabra del Señor. ¿Cuál es el único sustento para el alma? ¿Cuál es el único lugar donde vas a beber y no tendrás sed jamás? ¿Qué es la única medicina para el alma? ¿Qué es lo único que transforma el corazón? Todas las respuestas son la palabra. Eso es lo que hemos de dedicarnos. Lo demás, hermanos, está bien, tendrá su tiempo, pero tenéis que madurar, tenéis que crecer primero, porque si no tenéis un gran problema, y es que no vais a ser fieles al Señor, porque no vas a estar dando medicina al alma, porque va a transformarse la iglesia simplemente en un activismo. La fidelidad no está en el mero movimiento inerte, la fidelidad está en ser fiel a su palabra. El éxito ministerial está en ser fiel a su palabra, no relativizando la palabra, no diciendo, bueno, yo ya sé esto, no. Una y otra vez, masticándolo, para poder ser más claro, ser más directo, ser más contundente. Y no solo con un par de versiculitos mal citados que te violas al Espíritu Santo porque no sabes la intención comunicativa que Él tuvo, sino con lo único que puede transformar el alma, la palabra del Señor en su correcto contexto, en su correcta aplicación. Eso fue lo que hizo Pablo. No fue a perder el tiempo, no fue vano su servicio, fue útil. Hermano, me dejaron boteando ahí el ejemplo. Momba, Mendok, estos tibetanos tribales. Tuve la oportunidad con mi esposa de estar ahí, después de dejar la ciudad de Changarilá a 4.000 pies de altura. Me subí a no sé qué, 4.000 pies de altura, más de 4.000 pies de altura, montado en un jack. Es una especie de vaca peluda o medio toro, caballo, no sé. Pero llegamos a Jack. Un frío. Yo pensé que en los Andes hacía frío y sin duda que lo hace. Pero ahí también, en el Tíbet. Yo creo que mi función primaria fue hacer una pared para que no se escaparan los cerdos. Estaban criando cerdos para poder comer y vivir y todo bien. Y llegó la hora queríamos predicar el Evangelio. ¿Se dio cuenta usted? No hay Biblia. Intentamos traducir como se podía. Pero imagínese usted la siguiente situación, pese a los desafíos, que lo veremos a continuación. Vamos, hacemos el cosito de los cerdos, ¿cierto? La pared para que no se escapen. Eso es como pasearse, dando pases en el área. ¿Y quién chuta? ¿Quién mete el gol? ¿Qué pasa si no predicamos? Hacer el murito de los cerdos es inútil, pese a que costó mucho llegar ahí a 4.000 pies de altura. ¡Oh, qué romántico! No, sería inútil. Hay algo que nosotros tenemos que Cáritas no. Hay algo que nosotros somos portadores de su gloria, como cantábamos, que la Cruz Roja no lo tiene, y esto es la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos. En eso debemos ser fuertes, a eso nos debemos dedicar, porque eso es lo útil. Todo lo demás es un adorno, que sin la palabra del Señor es vano. Y Pablo no se dedicó a esto. La pregunta no es si el ministerio es grande, es conocido, es popularmente aceptado, sino si es útil. Ese es el primero de las cosas a las que se dedica un ministerio fiel. La segunda cosa que se dedica un ministerio fiel, la podemos ver en el versículo 2 de este capítulo. Versículo 2, un ministerio fiel se dedica a predicar aún en medio de oposición. Ya dejamos claro, un ministerio fiel se dedica a un ministerio útil. ¿Cuál sería el ministerio útil? La predicación. Y esta predicación no es simplemente cuando está fácil predicar, no es simplemente cuando nos dio tiempo a hacer el sermón. No es solo cuando el pastor está aquí adelante, tú también tienes que predicar. Y eso es aún en medio de la oposición. Fijémonos lo que dice Pablo. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo,
como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El punto aquí está claro. Un ministerio fiel se dedica a predicar aún en medio de la oposición. Esto es lo que está diciendo Pablo. Pablo venía de Filipo, venía de estar en la cárcel, venía de haberle predicado a los que estaban guardando sus prisiones. Pablo venía después de haberse refugiado en casa de Jasón y tener que salir rapidito. Pablo había venido de predicar y vaya, su suerte no cambió. Seguía aún en medio de gran, no solo oposición, sino que aquí literalmente es persecución. ¿Se da cuenta? Pablo, y él sabe de lo que está hablando. Pablo ya había naufragado, ya había sido azotado, ya había sido encarcelado. ¿Se da cuenta usted? De modo que para Pablo no son chistes las prisiones. Ya te voy a decir, eso no está gracioso. Eso es romántico aquí, pero estando ahí, no. Pablo realmente está predicando el Evangelio, aún en medio de, otra vez, como estoy diciendo, persecución. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Pese a todo esto, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. ¿Para qué? Para seguir siendo fieles, para seguir predicando el Evangelio, aún en medio de toda esta situación. ¿Qué es lo que tuvo Pablo de nuevo de nuestro Dios? ¿Qué es de nuevo? Valentía, coraje. Tuvo los pantalones para seguir haciendo lo que tiene que hacer un ministerio fiel. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. Predicar aún en medio de oposición. Una oposición que no detuvo la predicación. El sufrimiento realmente no apagó el mensaje de Pablo. La presión no cambió ni trató de maquillar ni de adornar más la predicación y el contenido del mensaje de Pablo. Pablo siguió adelante, aún en medio de toda esta situación. De modo que un ministerio fiel no depende simplemente de las circunstancias, no depende de si todo está bien para predicar, predica simplemente. ¿Cuándo? No importa cuando digas eso, predica, aún en medio de gran oposición. Ahora, realmente, hermanos, ¿cómo podemos hacer esto? La palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, que hemos de tener por sumo gozo cuando estamos en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo, gnosco, conociendo de manera teórica y práctica, es decir, habiendo pasado por la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Primera de Pedro también, así como el oro es pasado por el fuego para ser probado, así también nuestra fe debe pasar por tribulaciones para ser probada. De modo que la prueba nos cuenta a nosotros mismos de qué estamos hechos. Tranquilitos, pues todos podemos ir, vamos a predicar el Evangelio. Dios va a permitir la prueba en la iglesia para saber si es fiel. Él ya lo sabe, pero para que nosotros mismos sepamos si estamos siendo fieles. Yo me puedo decir una cosa. Ahora, tú dirás, bueno, ¿cómo practico una pistola en la cabeza o el encarcelamiento? No tengo cómo practicar la persecución. Pero no todo es de vida o muerte. Hay oposición no solo de vida o muerte. Hay oposición no solo política. Hay otro tipo de oposición. Por ejemplo, el rechazo social, críticas religiosas, presión cultural, indiferencia espiritual, persecución abierta, burlas acerca de nuestra fe, llámese Pastor Rocha o lo que sea. Todo esto resulta una oposición. Oposición espiritual aún dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, oposición. El Señor permite esto en la vida de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea fiel aún en medio de gran oposición. Para que la iglesia sea santificada. Para que podamos ver si somos fieles o no. Él ya lo sabe, tú y yo no. Hermanos, esta carta es pastoral y mi intención es hacer esto con vosotros. Ánimo, hermanos, la oposición es normal. La oposición la permite Dios. ¿Qué debemos hacer? Simplemente ser fieles a Dios. Continúa. No, que aquí, no, que allá, de dentro, de afuera. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar, seguir predicando. Queridos hermanos, mientras más fieles seáis, más os van a querer tumbar. Este es el ministerio de Satanás. No lo dejen sin trabajo. El Señor ya lo hará. El Señor, no nosotros. El Señor usa incluso el pecado de Satanás para hacer crecer a su iglesia. Dios es todopoderoso. Háganse esa. ¿Se da cuenta usted? Hermanos, continuad. Ni siquiera continuar orando para que no haya oposición. ¿No fue esto lo que hicieron los discípulos, los apóstoles? Hechos capítulo 4, versículo 29. Los apóstoles estaban orando y dice al Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿se da cuenta usted? Misma palabra. Con toda valentía hablemos tu palabra o hablen tu palabra orando por otros. Ellos no estaban orando, Señor, calma la oposición. Señor, cámbianos las circunstancias. No, ellos estaban orando, Señor, cambia nuestro corazón en un corazón fiel para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Se da cuenta que ni siquiera perdían el tiempo en tratar de acomodar, en tratar de solucionar las circunstancias externas? ¿Qué oraban ellos? Por el corazón. ¿Para qué? Para que aún en medio de gran oposición pudieran seguir siendo fieles.
¿Qué tiene que hacer la iglesia? Predicar. Llueve, truene o relampaguee. Me encanta eso de aquí de Chile, el dicho chileno, ¿verdad? Cueste lo que cueste, salga el sol o no, seguimos predicando. Te guste o no, escucha bien, quieras hacerlo o no, tengas ganas o no, te guste más o no, lo que sea o no, predica. Esto es útil, esto no es vano, esto tiene contenido. Así debe hacer la iglesia. Querido pastor, querido liderazgo, no intentéis acomodar al oído del oyente. No, que si no se van a ir, que se vayan. Uy, ¿no tienes amor por la gente? Claro que sí, por el pueblo del Señor. Yo no tengo capacidad de amar más que Dios. Tú no eres más amoroso que Dios. Dios tiene su trato, Él es el buen pastor. Él trae, Él quita, Él da la vida, Él se los lleva. Él designa a algunos para el cielo, otros para el infierno, y todo esto lo glorifica. ¿Qué hacemos nosotros? Ser fieles. Este es el segundo punto de lo que se dedica a un ministerio fiel. De modo que, mi querido hermano, hemos de predicar cueste lo que cueste, sea como sea. ¿Te guste la palabra que está aquí expuesta o no? Hermano, te queremos decir con claridad qué queremos hacer. Queremos meternos contigo, sí. Queremos entrar a tu orgullo, sí. Van a asaltar gente, sí. Pero eso glorifica y santifica tu vida. Y esto glorifica a Dios. Queremos entrar en el área chica. Queremos depurar el pecado. Queremos que pidas perdón cuando no tienes ganas. Queremos que te arrepientas. Queremos que alabes en medio del sufrimiento, dolor a Dios. ¿Y por qué queremos esto? No porque seamos muy creativos, sino porque así lo manda Dios. ¿Y qué tenemos que ser nosotros? Fieles, ya, fieles. De modo que no debemos callarnos, no debemos saltarnos páginas de la Biblia, no debemos acomodar, no debemos tratar de agradarte al oído, debemos ser fieles. Y esto es muy interesante porque nos lleva al tercer punto de lo que se dedica a un ministerio fiel. Un ministerio fiel se dedica a cosas útiles, a la palabra, de modo que se dedica a predicar aún en medio de oposición. Y esto nos lleva al tercer punto de lo que Pablo nos está enseñando aquí. Fíjese usted cómo sigue el flujo del pensamiento. La tercera cosa a la que se dedica un ministerio fiel es que un ministerio fiel se dedica a predicar con pureza doctrinal. Con pureza doctrinal. Fijémonos, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño. Lo que Pablo estaba predicando, motivado en querer ser útil, motivado en querer ser fiel aún en medio de la oposición, realmente fue dedicado a hablar de la sana doctrina. ¿Se acuerda usted? Tito capítulo 2, versículo 1. Pablo diciéndole a Tito, Tito, hay muchos por ahí contumaces, habladores de engaño, gente que quiere, como estos que te decía, maespillos. Hermano, siglo I, piense usted, teníamos a Platón, Arquímedes y tantos otros. ¿Qué es lo que querían hacer? Juntar más gente. ¿No te parece esto conocido? Eso es lo que se estilaba en el siglo I, en la Grecia, en la Roma del siglo I. Maespillos, gente que con la finalidad de juntar más gente, de tener algo así como una enseñanza exitosa, querían tocar la oreja, claro, golpear la espalda. ¿Para qué? Para que venga más gente. Y hablaban de cosas, motivacionales. Realmente enseñaban así como, no importa que seas chiquitito, tú puedes matar a tu Goliat. Estaríamos volando de la iglesia. Te voy a decir qué queremos hacer aquí. Pureza doctrinal. De modo que, permítame la expresión vulgar tan chilena, solo aquí me entienden esto. Queremos hacerte bolsa, porque no queremos que salgas de aquí motivado en tu carne, yo sí puedo, voy a ser la mejor versión de mí mismo. No, queremos que sepas que eres un pecador, que tienes que arrepentirte, pero que hay gracia en Cristo Jesús. De modo que tu fortaleza no está en tu carne, sino que está en el Señor. Queremos que salgas atribulado, contrito, humillado, de modo que vayas a clamar por piedad y misericordia del Señor y actúes con gracia y no con crítica, que actúes con temor al Señor, que actúes con toda la gloria, se la merece Él, no yo. Pureza doctrinal y no abanico del ego. Queremos realmente, hermano, eso, que dejes de pensar como piensas. Me quieren adoctrinar. Sí, porque tu adoctrinamiento, porque todo tiene uno, si es que no viene de la palabra del Señor, no glorifica a Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo, nuestra exhortación. Fíjese usted cómo le habla a Pablo. ¿Sabes qué? Esta palabra exhortación, aunque hoy la usamos técnicamente en el mundo evangelicaloide, realmente es una palabra cotidiana en ese tiempo que literalmente significa exhortación, que puede ser un ánimo, puede ser un regaño, un reto, como diríamos aquí en Chile, puede ser una confrontación. Realmente, literalmente significa: vamos a poner pensamientos en tu mente. Eso es lo que significa exhortación. Queremos que tengas otra mentalidad.
Queremos que pienses diferente. Queremos que renueves tu mente, tu alma, tu espíritu. Ahora, ¿bajo qué parámetros? Bajo el parámetro de que rechaces los que tienes y queremos poner en tu mente la palabra del Señor. Que pienses bíblicamente, que pienses como Dios piensa, que pienses, que estructures, que decidas como Dios quiere. Eso es lo que queremos. Eso es lo que debemos dedicarnos, porque a eso se dedica un ministerio útil, a exhortar. Y esa exhortación no procede, como dice Pablo, de error. ¿Alguno de vosotros no tiene error? Tiene ideas perfectas. ¿Quién es el único que tiene ideas perfectas? ¿Y dónde están reflejadas esas ideas? De modo que el predicador no debe predicar el yo creo que, yo siento que, a mí me gusta que, mi historia en China, oh, qué bonito. Si no sirve para ilustrar el punto, cállate. No, no debe ser de error. Debe ser con la palabra, por tanto, no debe ser de impureza. ¿Se acuerda usted? Tito 2:1. Dedícate a la sana doctrina, higienao didáscalo. Higienao, higiene, limpio, puro, sin mancha, sin mácula, didáscalo, didáctico, contenido y forma. Dedícate a eso. ¿Se da cuenta? No procedió. Pablo aquí está diciendo de dónde viene el mensaje. Si no procede de error, como lo dice más claramente, fueron aprobados por Dios, versículo 4. De modo que también no solo cuenta el origen de su mensaje, dice no procede de impureza. Está contando el motivo, no fue oculto, el motivo no fue emocional, el motivo no fue manipular para un beneficio propio, el motivo está claro y visible para todos. Queremos entregaros un don de parte del Señor, la palabra del Señor. Tú puedes comprobar en tu escritura si te estoy enseñando o no la Biblia. Examínalo. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que enseña Primera de Juan. Podéis examinar a los líderes, podéis examinar nuestra manera. Hermano, créanme, yo no me paré aquí a improvisar. Queremos ser claros, directos, de tal manera de responder a un contraargumentos en una predicación que pueden estar surgiendo en la mente para que todos veamos de manera clara, de manera visible, aquí habla Dios. No solo esto, sino que, fijémonos, su método no fue por engaño, ni siquiera le está diciendo van a llegar a las correctas conclusiones, a las correctas obras, después de una manipulación personal. No, siempre fue limpio. No error, no impureza, no engaño, no distorsionó el evangelio, no trató de suavizar el evangelio, no trató de cambiar el evangelio, cambió personas, pero no el evangelio. ¿Se da cuenta usted? Esto es lo que hacía Pablo, eso es lo que debemos hacer. Segunda de Corintios 4:2, también Pablo refuerza esta idea. No andamos con astucia ni adulterando la palabra del Señor. La pureza del mensaje y la vida del mensajero son inseparables de un ministerio fiel. ¿Se da cuenta usted? Un ministerio fiel se dedica a predicar fielmente la palabra, porque una correcta alimentación de la iglesia, ¿qué es la alimentación del alma? ¿Cuál es el pan de vida? La escritura. Si un ministerio, si un liderazgo, si los predicadores se dedican a predicar fielmente, ¿qué significa fiel? Esto es lo que Pablo también enseña. Procura presentarte delante del Señor como obrero aprobado. ¿Cómo es un obrero aprobado? Que no tiene de qué avergonzarse porque vive en coherencia, cumple los requisitos no negociables de Tito capítulo 1, versículos de 5 al 9. Pero ¿qué más? Maneja con precisión la palabra del Señor, la traza con precisión. Realmente se va por la misma línea, eso es un trazo, eso es la idea aquí. Sigue el mismo recorrido de la palabra del Señor, que maneja con precisión, maneja, la conduce. Queremos realmente ser solventes, queremos realmente que vengan las preguntas teológicas y queremos decirte, hermano, abre tu Biblia y responderte con contundencia. Eso es fiel, pureza doctrinal y no simplemente ejemplos, no simplemente experiencias personales. Un ministerio fiel se dedica a predicar sana doctrina. Un ministerio pierde su poder cuando pierde la doctrina, cuando es ambiguo, cuando no es claro, cuando es confuso. Hermanos, hay mucha gente piadosa en los musulmanes, en los budistas, pero mucha fe en el sitio incorrecto no salva ni santifica a nadie. Déjame ponértelo así. Imagina, tengo un incendio. Estoy en el piso 40 de un incendio y miro abajo. Ya hay una abuelita con todas las buenas intenciones. Tírese, mijito. Venga, yo lo agarro. No, si me va a salvar la viejita, Y me tiro. Todos sabemos el resultado, puré de viejita, ¿verdad? Por mucho que crean la viejita. No, si era mi abuelita. Por mucho que crean sus intenciones, no me salva. Pero ¿qué pasa si estoy atemorizado, sin querer mirar por la ventana, entre el fuego y la ventana, y llegan los bomberos con una escalera,
con mangueras de agua, con una cama elástica gigante y me dicen, tírate. No, es que no, tengo miedo. Y sin querer me tiro. ¿Escuchó bien? Sin querer me tiro, sin querer. ¿Me salvo o no? Puedes tener mucha fe en algo incorrecto y no te salva. Eso es lo que hacen los budistas, los musulmanes, toda la gente que hace buenas obras caritativas, vacías, vanas, no útiles. Pero puedes tener poca fe, como un grano de mostaza, en el sitio correcto, y alabado sea Dios, hay salvación. De modo que incluso pueden haber pocos fieles, pero si están guiados por la correcta palabra, al correcto Dios, al correcto punto, gloria a Dios. Pero pueden haber mega iglesias de 1000 personas que solo van a escuchar cómo pueden alimentar su ego para hacer crecer su negocio, y eso no salva a nadie. Un ministerio fiel debe dedicarse a predicar con pureza doctrinal. Y el último de los puntos, mi querido hermano, a lo que se dedica un ministerio fiel, versículo 4, es que un ministerio fiel se dedica a agradar a Dios y no a los hombres. Y esto lo hemos visto de refilón en los otros 3 puntos. Pablo está declarando, fuimos aprobados por Dios, nos presentamos delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios, como obreros aprobados, que le está diseñando a Timoteo. Aquí está diciendo, fuimos aprobados por Dios para hablarles esta palabra, versículo 3, para que se nos confiase el evangelio. ¿Se da cuenta? Ellos eran portador, no dueños del evangelio. Habían sido confiados del evangelio, ellos poseen el evangelio, pero el evangelio no era de ellos. Pablo no se predicaba a él mismo, sino a Cristo y este crucificado. 1 Corintios 2:2, me propuse cosa alguna más que saber entre vosotros de Cristo y este crucificado. Punto. Eso es lo que tenía Pablo, porque había sido confiado por el evangelio. De modo que, fijémonos, versículo 4, si hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo se está poniendo delante del Señor sabiendo que Dios mira el corazón, mira el corazón. Dios sabe si le amas, Dios sabe cuánto le amas, Dios sabe si estudias su palabra, Dios sabe si oras. Dios, debes presentarte delante de Dios, no de los hombres, no delante del pastor, mi querido hermano. Permíteme hacerte una pregunta muy amorosa, pregunta retórica, no me la respondas a mí, respóndetela a ti porque debes respondérsela a Dios. No me hables de que quieres servir en la iglesia, dime cuánto oras, dime cuánto estudias su palabra. Espérate, no me digas mucho o poco, dime cuántas horas, cuéntame cuántos minutos, cuánto te apartas, cuánto dejas de hacer, cuánto te sacrificas, cuántas veces apagaste el PlayStation, cuánto dejaste la telenovela. Dime que no estás pagando Netflix, que estás pagando un libro bíblico para poder hablarle mejor a tus hermanos con mayor claridad. No me digas mucho o poco comparado con tu propio ombligo. Dime cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos. Dime cuántas veces has estado peleando con el sueño para estudiar la palabra del Señor. Cuántas fiestas has dejado de ir, cuántas comidas te has privado. Dime cuánto dinero has dejado de ganar. Dime concretamente y te diré cuánto amas a Dios. Explícame, dile a Dios cuánto le amas. Demuéstratelo a ti mismo. Un ministerio fiel se dedica no a agradar a los hombres, ni a agradarte a ti mismo. Quiere agradar a Dios. Ni siquiera te estoy hablando de alguien externo. A ti mismo, tú con tú y Dios, cara a cara. ¿Cuánto tiempo pasas ahí? Un ministerio fiel se dedica a agradar a Dios y no a los hombres. No solo partiendo de nosotros mismos. Hermanos, no predicamos para que nos digas, oh, qué buena estuvo la palabra. Ojalá te haya irritado. Y no es que lo hacemos apostas, es que somos conscientes que parados delante de la santidad del Señor, ¿quién de nosotros puede estar de pie? ¿Quién de nosotros puede alzar su voz? ¿Quién? Nadie. No somos nada. No sabemos más que nadie. Siervo inútil. Hermano, un ministerio fiel, un obrero fiel se dedica a su Dios, a agradar a Dios, a estar con Él. No agradar al hermano de la iglesia, no agradar a los vecinos de la iglesia, agradar a Dios. Aquí está el centro de este pasaje, la motivación del ministerio. Realmente lo que amas va a definir el ministerio. Si el objetivo es agradar a los hombres, se suaviza el mensaje, se evita confrontar el pecado, se busca aprobación humana con obras sociales, se mide el éxito por aplausos. Si la motivación es agradar a Dios, se predica toda la verdad, se mantiene la integridad del evangelio, se acepta el costo con la fidelidad, se vive con conciencia de que Dios examina el corazón, se vive con temor a Dios. Y esto es inversamente proporcional. O tú temes más a Dios
o tú temes más a los hombres? Y esto no se trata de jugar al equilibrio, se trata de temer a Dios. ¿Qué es temor? Sumo respeto y consideración por su palabra. No me digas que temes a Dios si no lo conoces, porque no puedes tener sumamente respeto o consideración, tener sumamente presente la palabra del Señor si no conoces la palabra del Señor. Si esto es así, tú no eres un siervo fiel. Y si la iglesia no se dedica a esto, no solo el liderazgo, todos, no vais a ser un ministerio fiel. Gálatas 1:10, si quisiera yo agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amados hermanos, sean fieles, cueste lo que cueste. Sean útiles en las manos del Señor. No nos juntemos de manera vana. Cueste lo que cueste. Dedíquense a la sana doctrina. Esto exalta a nuestro Señor. El temer a Dios y no a los hombres. Este ministerio ha de ser para Dios y no para meramente los talagantinos. Un ministerio fiel se dedica al servicio útil y no vano. Se dedica a predicar aún en medio de oposición. Se dedica a predicar con pureza doctrinal. Se dedica a temer a Dios y no a los hombres. Esa es nuestra oración para vosotros. Iglesia, entremos a picar. Sigamos ese rumbo. Esa es la meta. Ánimo, adelante. Hay mucha oposición por delante, sí. Hay mucho que pulir, sí. Hay mucho que depurar de nuestro propio corazón, sí. Pero Cristo viene, merece la pena. Seamos fieles al Señor. Esto es lo que tenemos que tener presente cuando recordamos el compromiso. Nuestro Señor fue fiel, pero Él no solo quiere haber sido un ejemplo externo, Él quiere fieles de carne y hueso, como fue el ejemplo de Adoniram Judson, que sin las comodidades del siglo presente, en el 1800 dejó su vida, perdió a su esposa en el camino, perdió a sus hijos en el camino, fue apresado en el camino. No vio una sola alma convertida hasta después de 6 años de predicación. Pero déjame contarte el final de la historia. Adoniram Judson en 6 años se dedicó a la palabra del Señor. De tal manera que la entendió tanto que el Señor le dio el don del idioma de poder hablar birmano. De tal manera que Adoniram Judson se dedicó 6 años a traducir el Nuevo Testamento. Y después de la muerte de Adoniram Judson, hoy todos en Asia, todo misionero que ha pisado Birmania, China, Tailandia, Vietnam, hablamos de Adoniram Judson porque gracias a Adoniram Judson tenemos la Biblia traducida en tantos idiomas asiáticos. Él se dedicó a la palabra y hoy hay más de 2 millones de creyentes en Birmania gracias al testimonio fiel, al ministerio fiel de Adoniram Judson. La fidelidad a Dios es el éxito del cristiano, es el éxito de la iglesia. No números, no obras caritativas, no conversiones pasajeras, no sillas llenas, no abundancia económica, fidelidad a Dios. Y esto es lo que queremos hacer, esto es lo que queremos recordar. El cuerpo de Cristo, que es la graficación concreta y tangible, no solo a lo largo de la historia, sino aún simbólicamente para nosotros hoy, de que Cristo fue fiel hasta lo sumo. ¿Cuál es nuestro gozo máximo, nuestra tarea máxima? Ser como Cristo, fiel, cueste lo que cueste. Señor, sea exaltado tu nombre, permítenos ser fieles hasta el final y que esta fidelidad nos lleve a obras que adornen la doctrina de la iglesia, una iglesia robusta, una iglesia creciente, una iglesia que tiene capacidad de recibir a más almas, tratarles en verdad, ser el hospital del alma para poder, Señor, seguir glorificándote, para poder seguir exaltando el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Engrandecido sea tu nombre, Señor. Permite que esta tu iglesia sea una iglesia fiel, un ministerio fiel en Cristo Jesús. Amén.